Bien. Qué bueno. Vamos a hacer la sesión para Silvia, que está en un hospital psiquiátrico. El ex esposo ha pagado la sesión. Él, por cuestiones de trabajo, no puede estar hoy aquí, pero vamos a hacer la sesión y se la vamos a enviar. No sabemos si nos va a permitir publicarla o no, pero bueno, vamos a ver qué sale. Entonces, Fede, voy a contar de 5 a 1. Y primero quiero que me digas el peso energético del nombre de Silvia. Y quiero que me digas cómo ves su energía antes de entrar con ella. Respira profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Fede. Cuando veo el peso energético de su nombre, es un 3 y es el triángulo de la B corta. Es como si el 3 está en un punto unido, como si fuera un abanico, y los otros dos en los laterales. Uh-huh. Cuando se siente su energía, es como si ella está todo el tiempo dando saltos, como si fueran las rayuelas estas que se juegan en el piso, Uh-huh. dando saltos. Y es como si da los saltos con los dos pies juntos y se va posicionando muy firme en un lugar distinto cada vez. Es como si cada lugar envuelve la estructura del cuerpo desde los pies hacia arriba, como si fuera un saco, una bolsa que sube desde los pies y va como hasta la cabeza, como si ella se posicionara arriba de unos círculos y estos círculos cambian su perspectiva en el momento que ella se posiciona en un lugar distinto. Ok. Eso me habla de muchas formas de entornos que ella percibe. Aquí hay una parte que me gustaría observar. Nosotros, cuando estamos en un entorno, muchas veces, pues, nos alimentamos o aprendemos a alimentarnos de una forma. Pasamos de otro entorno, nos tenemos que adaptar a la alimentación de otra. Pasamos a otro, pero estoy hablando de la alimentación biológica y la alimentación energética. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que vienen por bacterias, por bichos que vienen en comidas contaminadas, que llegan a afectar la parte biológica, la parte energética, la parte espiritual, que viene también de la parte biológica y también al revés, de la parte espiritual hasta la parte biológica. Quiero ver qué tanto esto se presenta en cada entorno donde ella se va poniendo para esta contaminación y esta parte donde ella está en un hospital psiquiátrico, donde ella aparentemente perdió en un estado psicótico, en la bipolaridad, la noción de todo lo que ella es, era y ha sido. Cuando veo este juego en el que salta, Ujú, hay algo que me detiene porque es como si hay una cuadrícula ujú, y las líneas
que dividen los espacios son como puntos que le detonan una sensación de peligro. Es como si ella no puede pisar bajo ningún motivo esas líneas. Cuando me preguntas esto, veo que por las líneas hay toda una estructura de larvas energéticas negras que navegan por esas líneas y son como si fueran agujeros negros en los que ella siente que se perdería, pero al final todo está marcado en esta estructura por estas líneas. Ok, observa, es que eso es muy interesante porque es como si estuviera en esa parte como pues de envenenamiento energético, pero quiero observar qué tanto este envenenamiento puede ser físico, por alimentos, por medicinas, por emoción, o sea, quiero que vayas ahí. En esa Ujú, parte se ve cómo en este momento de su cuerpo está comenzando a llegar por acá por la médula espinal a través de las medicinas que le tienen que dar para sostenerla, pero es más energético, emocional y mental, o sea, es como si está construido fuera de su cuerpo biológico ujú, y está entrando en este momento. ok. Entonces, vamos a ir ahí. Si está entrando en este momento biológico, quiere decir que estuvo ella en contacto con eso para poderse abrir a esa contaminación. Quiero que vayamos al embarazo y quiero que empecemos, fíjate bien, a observar desde que ella se gestó en la panza de la madre la construcción de estructura molecular. Ahí te va. De todos los minerales inorgánicos, de las vitaminas orgánicas, de esta parte de levaduras, de hongos, de bacterias que forman parte de la estructura que va a generar un cuerpito humano, pero que este cuerpito lo toma desde ahí. Yo quiero saber si desde ahí viene esta forma de estar preparada, es como una planta, ¿no? Para llevar esto o potenciar esto más tarde o más temprano en su vida o no. Quiero ver de dónde lo está tomando. Sí, desde el útero de su mamá y los testículos de su papá. Ujú, Acá hay algo muy raro, o sea, en el útero, porque es como si el útero está hibridado con el testículo del padre y es una forma bastante rara porque está como la cavidad uterina, toda la forma, y en el punto en donde el útero comienza la trompa de falopio hay un corte. Y es ujú, como si ahí están ubicados los dos testículos del padre, uno a cada lado. Y ahí sigue la trompa. Es como si la parte esta interna del testículo, como donde se forman los espermas, está en continuo contacto, o sea, están en conexión continua con la trompa. Y yo percibo que esto es como una mutación de los padres ujú. que se traslada a ella y es como si fuera que es hermafrodita energéticamente. Ok. Entonces, Hay otra cosa que me decías de las bacterias, es como si en la mutilación ahí, en la unión del testículo con la con trompa. todo el aparato, claro, porque es Ajá. todo el útero completo, toda la matriz.
Es como si se genera así una costra como de larvas alrededor de eso. Es como una mutilación forzada. Ujú. Ok. Ok, vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar hoy de una forma un poquito diferente. Siempre buscamos liberar las ataduras, contratos, condiciones, juramentos, todas estas cosas que van generando votos y reglas de compromisos ancestrales contraídos en los primeros planos de existencia y en las primeras formas en que la humanidad decidió estar aquí y aceptó estar aquí, pero quiero trabajarlo desde una forma diferente. Primero, la energía de creación está en todas partes, en todo lo que nos rodea, en todo lo que somos, en todo lo que de alguna manera existe y tiene vibración. Quiero que empiece a observar, Silvia, su parte de materia orgánica, que es la que está aquí en la Tierra, con todos los elementos que la conforman de una forma original y única en este cuerpo físico. Y quiero que también empiece a observar la forma en cómo su función con sus moléculas están relacionadas también con minerales, con rocas, con plantas, con agua, con todo lo que conforma este mundo físico y también todo lo que la conforma con este mundo energético, todo lo orgánico y lo inorgánico y todo lo que está en el plano espiritual y energético. Entonces, cada uno de estos situaciones representa aspectos físicos y emocionales donde hay equilibrios y desequilibrios perfectamente estructurados para que la salud se vuelva una forma de esclavitud y de manipulación de la esencia del alma humana. Quiero que ella empiece a observar este desequilibrio donde lo encuentra. Primero, para no ser capaz de absorber minerales, para no ser capaz de empezar a manejar la forma de relacionarse a través de entender las diferencias que existen entre lo que ella es y lo que ella no es. Dime qué pasa. No te oigo. Cuando comenzaste a nombrarle los elementos, es como si se comenzó a ver un desorden Ujú. de todos dentro de su cuerpo. Es como si los senos presentaban como piedras. Es como si toda esta parte frontal del pecho tiene como un exceso de mineralizaciones. Los huesos descalcificados, las formas de los órganos con desórdenes porque hay cúmulo de cosas y escasez de otras cosas. Entonces es como si todo su organismo se puso a organizar a partir del comando cada cosa y cada equilibrio correspondiente a lo que necesita cada estructura y se veía mucho trabajo en la columna vertebral en la parte del coxis. Ahí como iniciaba la mayor parte de su desorden y comienza eso a ordenar desde ahí. Es como si ahí está la puerta en donde ella
comienza a eliminar lo que no sirve, como cuando uno organiza la casa, ¿no? Y va tirando lo que no sirve y va ordenando de nuevo. Ok. Fíjate bien, aquí el cuerpo se desmineraliza o empieza a tener unas estructuras emocionales diferentes en la vida porque siente que no tiene un apoyo, pero no estamos hablando tanto del apoyo emocional, que sí, estamos hablando también del apoyo físico en que siente que la vida está parada sobre un fango, que se mueve, que se puede hundir y que le puede ahogar y que todo eso. Bueno, quiero que empiece a eliminar la forma en que la existencia la va denominando en una plantilla para mantenerse estática. Quiero que empiece a activar esta forma de hacer alquimia con su cuerpo para lograr transmutación, cambios de estas formas tan hechas y tan estructuradas que ella ha recibido a través de esta mutación energética. Y quiero que lo haga primero eliminando cualquier permiso y cualquier autorización de aceptar mutaciones energéticas a través del electrón, donde ella se vuelve una fuerza, quiero que se vuelva una fuerza nuclear, donde empiece a trabajar todo lo que se conoce como espuma cuántica, que es esta forma de ver el espacio temporal como niveles reducidos para crear. Y entonces esto la va haciendo que se sienta más encerrada. Quiero que empiece a eliminar la definición de partícula de encarnación que tiene ella a través de su esencia. Y quiero que empiece a transformar la forma en los que los agujeros negros la hacen contener esa energía y no transmutarla y liberarla para lograr una transformación interna, para llegar a sentir que ella va a desaparecer y no a transformarse. Y eso es algo que ella lo tiene como muy metido. Y dime qué hace. No te oigo. Cuando hablabas de espuma cuántica, me mostró una nube y esa nube se estaba desmaterializando y era como si fuera su estructura ósea Ujú, em, internamente. Esa descalcificación que veía es como una cuestión energética que estaba relacionada a la autodestrucción. ujú, Cuando, cuando comienza a trabajar, comienza desde la nube, de esa nube. ujú. Y primero es como si a partir de tu comando comenzó a fortalecer la estructura de esa nube que estaba casi traslúcida ya. Es como igual que una espuma, Ujú. pero cuando la espuma se va como abriendo, como disipando. Y cuando cambia eso y esa estructura se vuelve como hueso, es como si vuelve mentalmente a ese espacio en donde estaba ese juego que cuando entré y desaparecieron las líneas, pero también desaparecieron los círculos en donde ella saltaba. Y es como si se presenta un piso liso, plano, en donde no está más esta estructura que le daba miedo avanzar. A ver, aquí hay una cosa. A ver, cuando nosotros entendemos que somos seres vivos y somos parte del universo, nuestro organismo
nuestra esencia humana es biofotónica, por decirlo así. O sea, es biológica y energética, con fotones que se van moviendo y que van vibrando. Entonces, están rodeados de campos en los cuales esta parte biológica y fotónica dependen de otros campos para esta manera de sostenernos. Entonces, quiero que empiece a transformar la forma de conectarse con vacíos de ondas de otros que van generando en sus partículas, en sus formas transitorias de estar aquí, en sus ondas, toda la forma en que ella pierde su capacidad potencial por vivir anclado a intenciones de otros, pero quiero que empiece a hacerlo a través de los campos sutiles de realidad, a través de los campos sutiles de fisicalidad, donde estos dos planos energéticos se van uniendo para crear la materia. Bueno, hay dos imágenes que me muestra. Una son todas las ondas y los vacíos. Ujú, Es como si ella acomodaba su onda en base a encajar en el vacío del otro. ujú. Entonces, cuando le dijiste eso, son como líneas así paralelas y ella buscaba encastrar. Sí. Entonces, cuando ella trabaja esto, se sale de los encastres que venía trayendo de sus vidas, sobre todo con sus padres. Cuando se mueve de ese encastre, vi el útero de su mamá reconstruido. Es como si Perfecto. no está más ese testículo metido ahí. Ujú. Y los testículos de su papá, por otro lado, también enteros. No están más todas esas bacterias que de alguna forma le hacían tener este acople con los padres. Ujú. Ok, quiero que ahora empiece a trabajar la forma en que ella comienza esta nueva estructura desde un punto cero. ¿Qué pasa? Ella tiene una experiencia humana en este sitio, en esta tierra, en este lugar. Y bajo esta experiencia humana hay la forma en que la energía se va moviendo y va irradiando en todo su campo eléctrico, molecular, biológico, químico y todo. Entonces, quiero que empiece a activar las capacidades interactivas que la hacen extenderse mucho más de lo que es ella físicamente para poder empezar a generar sus capacidades intuitivas naturales, y quiero que la empiece a trabajar desde su sistema nervioso para empezar a procesar esta capacidad que ella tiene desde la parte consciente, subconsciente, emocional, o sea, en todos los niveles, pero quiero que lo haga desde el sistema nervioso, tálamo, hipotálamo, córtex, neocórtex. Fueron muchos movimientos en su cabeza. Había todo como si la como si la masa encefálica de ella estaba toda entrecruzada. Ajá. Y cuando comenzaste a darle el comando son como pedazos que salen de adentro de otros pedazos del cerebro. Ujú. Y en esta forma que comienzan a acomodarse todos,
la amígdala se descubre, porque es como si la amígdala estaba tomada por todo el resto del cerebro y Ujú. estaba como absorbida completamente. Cuando esto se ve, es como si comienza a latir, y ahí Ujú. comienza a latir hipotálamo Sí, y comienza todo el lóbulo posterior a hacer como la reconstrucción y la curvita de la cabeza, porque era sí. como si esta parte no estaba, la parte del lóbulo posterior del cerebro. Ok, quiero que empiece a transformar la forma en la que ella ha aceptado ser, estar o pertenecer a experimentos emocionales, biológicos, energéticos, de cualquier energía, de cualquier ser, en cualquier campo. ¿Por qué? Porque es muy importante esto que decías tú. Está en un espacio y luego brinca la rayuela y cae en otro espacio. ¿Por qué? Porque quiere decir que dependiendo del campo donde ella está, es el experimento al que ella se somete. Quiero que empiece a entender la interacción natural con todas las ondas geomagnéticas de la Tierra, de los territorios, de las comidas, de todo, para poder interactuar sin necesidad de ser interferida, manipulada, obligada, sometida por este tipo de situaciones. Y dime qué sucede. Cambia un sabor en la boca, Ujú. cambian las papilas gustativas como si fuera del borde de la lengua, ¿Sí? y cambia la estructura de la fibra muscular. Es muy característico que ella tenía como una debilidad, como para agarrar, como para sostener el cuerpo, porque el músculo se aflojaba. Ujú. Y es como si eso dependía mucho de las frecuencias en donde ella, cuando daba el salto, Ujú. porque cada salto implicaba un cambio muy brusco para toda su energía e impactaba ese golpe en el cuerpo como una caída. Entonces, cuando le dijiste esto, no solamente modifica la elección de los alimentos, sino que comienza un proceso de reafirmación de toda la estructura física y de todas las formas en las que también se ablandaba su forma energética y quedaba como una gelatina sin sostén. Cuando hace eso es como si se posiciona su energía como una forma firme, con una estructura, con una figura y con algo que se sostiene a partir de su forma. Ujú. A ver, aquí hay una parte muy importante. Los huesos, para la creación de huesos es, o sea, ¿cómo lo explico? Es como si fuera una glándula dentro de nosotros, para entenderlo así. Entonces, ¿qué sucede? Quiero que empiece a generar una nueva conexión mucho más fuerte desde el sistema endocrino para empezar a transformar la forma de asimilación, pues ya sea de vitaminas, de proteínas, de todo esto que va estimulando todo lo que hace formar el hueso. Y quiero que trabaje todo, o sea, vitaminas, insulinas y todo eso, porque todo eso también los va a llevar a los órganos y nos va a llevar a la buena comunicación entre la vesícula, el páncreas, el hígado, o sea, los huesos son muy importantes. Y dime cómo lo hace. Es como si los huesos estaban solo la parte como interna, y todo lo que recubre el hueso, que deja liso el hueso, estaba muy desgastado, estaba finito. Ujú.
Cuando ella comienza a reestructurar esto, es como si el hueso comienza a generar una dureza más fuerte y comienza a partir como de la comunicación externa que tiene con el cuerpo a fortalecer todo lo de alrededor del hueso. Y eso cambia toda la estructura, como decías, de azúcares, Ajá, de sales, de enzimas, ajá, y es como si modifica la forma también externa de los órganos, como si el hígado estaba como muy blando por afuera y todo así como las membranas externas estaban como muy blandas y finas. Comienza eso a modificarse y empiezan los órganos como a hacer como formas circulares energéticas para comenzar una coordinación en las comunicaciones. ajá. Ok, quiero que ahora empiece a cambiar la forma en que el metabolismo se va retroalimentando y quiero que empiece a trabajar esta forma a partir de, primero, los músculos. Hay unos músculos que están pegaditos a los huesos. Vamos a decir, estos músculos o músculos esqueléticos, o no sé cómo se llaman, que también forman parte del cartílago que tienen nuestros huesos para la movilidad. Quiero que empiece a trabajar todos estos músculos, desde los más profundos, desde los más pegados al hueso hasta los más externos, con todo lo que es el reflejo. O sea, el músculo viene siendo el que actúa con los reflejos del cuerpo. Y entonces aquí quiero que empecemos a actualizar o a ver los sentidos que también nosotros vamos a empezar a activar con nuestra piel. Y quiero que empiece a activar toda la forma muscular. Todos somos músculo, el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, todo nuestro cuerpo es músculo. Quiero que lo empiece a activar ahora. Cuando le das este comando, es como si veo esos músculos más internos con las fibras tensionadas. Ajá. Y la reacción de ella cuando alguien la toca es a esa tensión interna. Ujú, Entonces, cuando existía el roce con otro humano, era automáticamente una retracción de todo el cuerpo y una contracción. Cuando le diste este comando, comienza a aflojarse esa tensión interna y ahí es cuando comienzan los músculos como a expandirse hacia ujú, afuera. ujú. Y esto hace que ella comience a soltarse, a liberarse en contacto y en relación con otros. Quiero que empiece a tener una forma mucho más libre de comunicación a través de todas las capas complejas del sistema nervioso central, periférico, autónomo. Quiero que empiece a activarlo todo desde el cerebro, diencéfalo, cerebelo, tronco encefálico, todo lo que constituye el cerebro a través de toda su red neuronal, para aquí empezar a hacer un cambio de polarización. Se ve como la neurona comienza a latir. ¿Sí? Cada neurona hace como un trabajo de engrosamiento de las formas sinápticas y es como si esos canales comienzan a ensancharse y a tener como mejor fluidez unas con las otras.
y es como si eso se va activando como por efecto como expansivo, como las gotas de agua en un vaso y van haciendo como ese rebote hacia afuera. Quiero que empiece a trabajar y activar toda esta red neuronal, empezando primero a reactivar conexiones de sinapsis en toda la forma de procesamientos de pensamientos simultáneos y como de múltiples funciones que el cerebro realiza y nosotros ni siquiera nos damos cuenta que se están dando. Bueno, cuando hace esto, comienzan a ordenarse de una manera mucho más natural los elementos del cuerpo, Perfecto. porque es como si los espacios vacíos estaban desregulados en el cuerpo y habían como cúmulos en algunos lugares y grandes vacíos en otros lugares. Ujú. Cuando le diste este comando, todo se ordena de una forma que los espacios vacíos y los espacios con contenido comienzan a equilibrarse y las sinapsis se dan de una forma mucho más corta en espacio y más naturales, porque esta forma también generaba cortocircuitos en las masas, donde se hacían Ujú. mucha cantidad de, por ejemplo, se unían todas las células juntas o todas las neuronas juntas y generaban un efecto masa que daba shock eléctrico a todo lo demás. Entonces, cuando hace esto y reestructura eso, desaparecen estas formas de agrupamiento violento con su propio cuerpo y eso hace que esto comience como a alivianarse muchísimo. Se siente la fluidez en su cuerpo. A ver, el cerebro tiene diferentes estadios cerebrales. Eh, desde el estado de vigilia hasta el estado de sueño, en todo un día, el cerebro pasa por varios estadios. ¿Qué pasa? Eh, Cada estadio tiene un elemento esencial que te lleva a conectar con lo que tú vas conociendo, vas aprendiendo día a día. En esta forma, las neuronas durante el sueño profundo van reorganizando ciertos estímulos que se han recibido durante, vamos a decir, durante todo el día de forma aleatoria. Es la forma en cómo las neuronas empiezan a reorganizarse y a verse en estados de memoria para empezar a accionar de acuerdo a estas formas. ¿Qué pasa? Cuando esto no se logra eh, eh, ordenar en el cerebro, empezamos a desarrollar síntomas de situaciones, o sea, o alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales o deficiencias o cosas mentales. Quiero que empiece a activar todas las células gliales del cerebro que modulan toda la información neuronal, todo lo que rige de alguna forma la comunicación cerebral natural electromagnética que produce el cuerpo para un funcionamiento de todas las glándulas de forma natural, una actividad cerebral natural donde puedes ver el sol, donde puedes ver el día, donde puedes ver el aire, donde empiezas a actuar en una forma de actividad celular natural y del funcionamiento del cerebro para mantenernos vivos en esta vida física.
se sintió mucho en los codos de ella, como si los codos hubiesen sido como una herramienta para golpear, así como de lateral. Es como si ahí se concentraba una reacción a sentirse atacada por el entorno. Ujú. Y cuando dijiste eso, lo primero que comienza es como a drenarse el líquido de la articulación. Se vieron las costillas, cómo apretaban muchas veces el sistema pulmonar y hacían que la respiración sea agitada. Y es como si toda la parte auditiva tenía como si fuera como si pasara por detrás de la oreja, como la zona que está prendida por la cabeza, esa zona de atrás, como una línea completa de parásitos energéticos Ahí está, ya está que bien. hablaban en su oído. Eso se fue como una capa negra que era lo que la mantenía escuchando cosas que no coincidían con lo que ella sentía, veía y pensaba. Cuando se va eso, comienza a sentir cómo el corazón late distinto, se va la presión en los pulmones y es como si una presión ocular producida por esos mismos parásitos comienza a salir y comienza a fluir, se desinflama el globo ocular y el cerebro también se descomprime de inflamaciones. Ok, entonces quiero que empiece a equilibrar el lado bioquímico de las emociones para eliminar la manipulación que se ha ejercido neuronalmente, emocionalmente, químicamente y energéticamente a través de todos sus receptores. Quiero que empiece a transformar la forma en que se comunica y empieza a vivir la forma de recibir y de dar información. Quiero que empiece a equilibrar todas sus propiedades electromagnéticas otra vez a través de las glándulas. Y quiero que empiece por pineal, pituitaria, tiroides, hipófisis, y entonces de ahí nos vamos a todo lo demás. Esto transforma los sentidos Ujú, de todo su cuerpo. Cuando trabaja pineal, hipófisis y pituitaria, es como si todas las formas de sentir eran como estos altavoces que se usan como ujú. para que esos altavoces así, esos conos, Los megáfonos. los megáfonos, eso, Ujú, que entraba toda la forma de residuos del ambiente y ella entregaba mucho material valioso de su forma. Cuando comienza a cambiar esa forma, es como si el megáfono se da vuelta y su ujú, sistema receptivo y su sistema de excretor energético ujú. comienza a funcionar de manera natural y regular, como eliminando lo que no sirve y dejando en ella lo que sí le va a servir como herramienta. Y eso cambia en todos los sentidos, en la visión energética y física, en la audición, en el gusto, en el tacto y en el sentido intuitivo también. Quiero que empiece a eliminar por parte de la linfa, un drenaje linfático que haga ella para limpiar cualquier residuo energético que haya quedado en su campo, en su cuerpo. Y dime cómo la ves. Trabaja mucho el sistema linfático de los senos,
Es como toda esta zona y la zona de abajo de los brazos, que de alguna manera estaban muy contaminados con ese mismo tipo de larva energética y que comienza a drenarse en forma de líquidos negros que comienzan a salir por sus pezones y eso desinflama y descontrae todos los sistemas, porque era como ese envenenamiento que decías, pero a partir de sus mamas. Perfecto. Quiero que empiece a eliminar toda esta forma en que ella va aceptando todos estos minerales, materiales pesados, todo esto, y quiero que lo empiece ya a trabajar desde su sistema excretor y esta parte linfática. Quiero que empiece a eliminar también la forma de vivirse tanto en deuda como en esta parte de sobornos energéticos familiares que vienen o que venían desde esta parte del vientre para liberarse de toda esta manipulación energético, biológica y emocional. Acá hace dos cosas, mueve todos los metales a partir de la médula espinal, es como Ujú. si veo que decanta todo eso y comienza a eliminar por aparato excretor y linfático. Y se desenreda un cordón umbilical que estaba como enroscado alrededor de toda su cintura. Ujú. Y era como si un corset que le llegaba hasta acá abajo de las mamas y llega desde el ombligo. Y es una estructura que mucho tiempo permaneció en su cuerpo y controlaba gran parte de su vida y comienza eso a desmenuzarse como si se degradó. Ahora sí quiero que empiece a eliminar cualquier tipo de deuda energética contraída en su nombre y ella aceptada para liberar deudas y culpas de los demás a través de su pago energético. Quiero que empiece a transformar la forma de verse y de sentirse eh, minimizada por los demás y quiero que empiece a activar toda la forma energética de volver a la vida de una nueva experiencia hacia el mundo. O sea, es como si todo esto que vivió es una experiencia y de hoy en adelante es una nueva oportunidad de vivir distinto. Hizo muchos giros ella. Hizo un giro primero con el nombre, que es Ajá. como si al girar, como si fuera un giro de tortilla, ¿no? Un Ujú. 180 que hace que el nombre se vea de la otra cara. Y es como si eso también hace con su cuerpo y con sus estructuras energéticas y hace que se vea como la real Silvia, que estaba oculta atrás de una capa negra. Y esta forma hace que ella cambie rotundamente su manera de mostrarse. Ok, pregúntale a Silvia. Primero, ¿cómo la ves? Y luego, dependiendo de cómo la veas, le preguntamos si tiene algo que decirle a su ex marido que está bastante preocupado por su salud y por esta situación que se ha vivido. Ella expresa que justo a tiempo, porque es como si en el estado y en la situación que está como viviendo en este momento dentro de la clínica, comenzaba ya a manifestarse físicamente esta forma energética de parasitación. Y es como si le expresa a esta persona que hizo todo justo a tiempo. Y veo cómo ella está en reconocimiento
de su forma está muy como, o sea, se la ve completa, ya no se la ve a partir de el reflejo de sus escenarios, Ujú, sino que se ve su propia estructura organizada y comienza como su energía a moverse y es como si no le demanda mucho tiempo para comenzar a gestar estos cambios a nivel físico, porque es como si le urge expresar esta parte de sanación energética en su cuerpo para poder salirse de esa estructura en donde estaba. okey. ¿Cómo la ves, Fede? Ahora que ya la ves completa, ¿cómo ves, su flujo energético y cómo ves su situación? ¿Cómo ves esta parte de su hospitalización? ¿Se queda ahí por mucho tiempo? ¿Qué te muestra ella? Lo que me muestra es que su energía se está moviendo de una manera en que la metabolización ella pretende llevarla rápido a su fisicalidad. Ujú, Yo no veo que pasen más de 2 o 3 días que acontece que comienza a mostrar una cordura permanente en sus actos, en sus diálogos, y esto como que hace que disminuya la medicación y comiencen como a mirar la situación de Silvia los médicos de una forma distinta. Es como si está en observación, ella muy reflexiva por todo lo que pasó, pero muy coherente. Es como si pasa el calvario y se siente en su cuerpo como si bajó un calor de la cabeza por toda la médula espinal, porque es como si decanta el estrés que vivió. a ver, quiero que observes estos brotes psicóticos que les dan en determinado tiempo, em, si se vuelven a presentar y si es así, cómo se van presentando, si ella se da cuenta, si no se da cuenta, o si llega a este punto de volver a regresar a este lugar donde se encuentra en este momento. Ella se queda un tiempo más en ese lugar, Ujú, pero ya no con las medicaciones que le dan en este momento. ujú, Y ella sí se comienza a dar cuenta de las ujú, reacciones y cuando está por entrar o sea, cuando está por entrar muy fuertemente a otro ataque o a otra forma de psicosis, comienza a darse cuenta de que está entrando en la misma reacción. mm, Entonces la reacción dura mucho menos, comienza a ser cada vez más leve y sí veo que sigue presentando en algunos momentos un episodio de nerviosismo, como de intolerancia, pero es como si se detiene rápido. ujú. Claro, es que tiene ella que empezar a activar esta forma de reconocer qué es lo que le va gestionando esta parte y cómo empezar a transformarla para empezar a llegar a una forma distinta de resolución, pero eso lo tiene que ir aprendiendo ella en la parte física, ya lo energético está hecho. Sí, Okey. Em, Pregúntale a Silvia si hay algo más que quiera comentar, que quiera decir a sus padres, no sé, nada. nada, perfecto. Solo dice, gracias muchachas. Okey, muy bien, entonces vamos a regresar. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver, y desconectada de todo y de todos, regresamos donde está la vida, donde está la respiración.
Y nos sentimos muy bien. Respiras profundo y abres tus ojos. ¿Cómo te sientes, Fede? Bien, Qué fuerte sesión. sí. Bueno, gracias a todos los que nos hacen favor de seguirnos. Gracias a el esposo de Silvia que nos hizo favor de contactarnos y gracias por la confianza. Y bueno, les dejo aquí para que se comuniquen con nosotros, que les den like por favor, al canal, que nos sigan. Es importante para nosotros seguir manteniendo estos canales. Este trabajo lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, recomendarles que entren a nuestra página web. Ahí pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, entrar a Telegram, que es donde vamos organizando retos, en vivos, preguntas y respuestas, este tipo de cosas. Y bueno, Fede, muchísimas gracias y cortamos la grabación. Bye.